Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí con nosotros hoy. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida. Si ya son parte de nuestra comunidad, qué bueno tenerlos de vuelta. El tema que nos trae hoy es uno que ha estado generando mucha conversación y curiosidad, y es algo que muchos de ustedes nos han estado pidiendo que abordemos. Vamos a sumergirnos en la pregunta que flota en el aire: ¿Mert y Afra juntos o separados? Vamos a desgranar todo lo que sabemos, los rumores, las pistas y sobre todo, intentaremos llegar a la verdad, o al menos a la información más veraz que podamos encontrar. Y antes de que nos metamos de lleno en esto, si todavía no lo han hecho, les invito a que le den ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y bueno, entremos en materia. El nombre de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu ha estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y, por extensión, en las redes sociales a nivel internacional. Ambos son actores increíblemente talentosos y carismáticos, y la química que demostraron en pantalla en la exitosa serie Yalan fue simplemente magnética. Desde el momento en que comenzaron a filmar juntos, los rumores de una relación fuera de las cámaras empezaron a circular. Y es que, seamos honestos, esa conexión que proyectaban en la serie era tan real, tan palpable, que era difícil imaginar que fuera pura actuación. Los fans, ávidos de romance y enamorados de sus personajes, Seyran y Ferit, comenzaron a fantasear con la idea de que su amor trascendiera la ficción. Al principio, ambos actores fueron muy discretos. Como es natural en el mundo del espectáculo, siempre hay un intento por mantener la vida privada alejada de los focos. Sin embargo, los paparazzi turcos son conocidos por su persistencia, y pronto comenzaron a aparecer las primeras pruebas. Fotos tomadas a la salida de ensayos, de reuniones casuales, de viajes, empezaron a inundar las redes sociales y los sitios de noticias de entretenimiento. A veces se les veía juntos sonriendo, otras veces intentando mantener la distancia, pero la especulación ya estaba en marcha. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, análisis de gestos, comparaciones de outfits, y todo tipo de evidencias que sus seguidores utilizaban para afirmar que efectivamente Mert y Afra eran pareja. Los fans de Yalan se dividieron un poco. Por un lado, estaban los que apoyaban incondicionalmente su posible relación, creyendo que era el final feliz, perfecto para los personajes que tanto amaban. Por otro lado, había quienes preferían mantener la separación entre la vida profesional y la personal, o simplemente no les importaba. Pero la presión mediática y la curiosidad del público eran enormes. Un momento clave que avivó aún más las llamas fue cuando ambos fueron vistos juntos en Bodrum, durante un descanso de la filmación. Las fotos de ellos disfrutando de la playa, riendo y compartiendo momentos se volvieron virales. A partir de ahí la discreción se hizo un poco más difícil de mantener. Las entrevistas, aunque cautelosas, empezaron a tener preguntas más directas sobre su relación. Sin embargo, tanto Mert como Afra solían responder con evasivas amables, diciendo que eran buenos amigos, que se llevaban muy bien, que disfrutaban trabajar juntos. Pero para muchos, esas respuestas sonaban más a una forma de proteger su relación de la exposición excesiva. Y aquí es donde se pone interesante la cosa. A veces en el mundo del entretenimiento, las relaciones se confirman de manera oficial, y otras veces simplemente se dejan ahí, en esa zona gris donde la especulación es más fuerte que la confirmación. Con Mert y Afra, la situación ha sido precisamente esa. No hubo una declaración conjunta, un anuncio público de "somos pareja". Sin embargo, ha habido tantas pistas y momentos compartidos que la mayoría de sus seguidores han llegado a su propia conclusión. Una de las cosas que siempre se menciona es el apoyo mutuo que se brindan. Se les ha visto en eventos juntos, se comentan las publicaciones del otro en redes sociales, y en entrevistas, ambos han hablado de forma muy positiva el uno del otro, destacando su profesionalismo y su calidad humana. Esto para muchos es una señal de una conexión profunda que va más allá de la amistad. Ahora bien, ¿qué ha pasado más recientemente? Como saben, las series turcas suelen tener temporadas y a veces, los actores aprovechan los descansos para centrarse en otros proyectos o simplemente para tener tiempo personal. Durante la pausa entre temporadas de Yalan, los rumores de su relación se intensificaron, y parecían cada vez más sólidos. Las redes sociales estaban llenas de teorías sobre sus viajes juntos, sus salidas secretas y sus encuentros.
Sin embargo, el mundo de las celebridades. Ese es a menudo un torbellino de rumores y verdades a medias. Y es importante recordar que lo que vemos en los medios de comunicación, y lo que se publica en las redes sociales, a menudo está filtrado y puede no reflejar la realidad completa. A veces las parejas se forman, otras veces las amistades se confunden con algo más por la presión del público, y otras veces las relaciones terminan y los rumores persisten. En el caso de Mert y Afra, la narrativa ha sido bastante consistente, una química increíble en pantalla que para muchos se tradujo en una relación fuera de cámaras. Han sido vistos juntos en múltiples ocasiones, y sus interacciones han sido interpretadas como más que simples gestos de amistad por una gran parte de su fandom. El debate sobre si son juntos o separados realmente se reduce a cuánta importancia se le da a una confirmación oficial versus la acumulación de evidencia circunstancial y el apoyo tácito del público. Lo que sí es innegable es el impacto que han tenido juntos, tanto en la serie como en la imaginación de sus seguidores. Han creado un fenómeno, y eso en sí mismo es algo digno de mención. El hecho de que la pregunta sobre su relación sea tan relevante para tantos de ustedes demuestra la conexión que han logrado establecer con la audiencia. Entonces, ¿cuál es la verdad? En la era de la información instantánea y la especulación constante, a veces la verdad se vuelve un concepto un poco difuso, especialmente cuando se trata de la vida privada de las celebridades. Lo que podemos decir con certeza es que Mert y Afra comparten un vínculo muy especial, visible en su trabajo y en la forma en que se apoyan mutuamente. Si ese vínculo es estrictamente de amistad, o si ha evolucionado hacia algo más, solo ellos lo saben con absoluta seguridad. Pero la evidencia anecdótica, las fotos, los comentarios en redes sociales, y el fervor de sus fans, apuntan fuertemente a que hay algo más que una simple camaradería. Y honestamente a veces, ese misterio y esa especulación son parte del encanto del mundo del espectáculo, ¿no creen? Para resumir, hemos explorado la intensa química entre Mert y Afra en Yalan, los constantes rumores de relación que han rodeado su vínculo, las pistas visuales y los gestos de apoyo mutuo que han alimentado la especulación, y la ausencia de una confirmación oficial que deja la puerta abierta a interpretaciones. Lo que queda claro es que estén juntos o separados en su vida personal, la conexión que tienen en pantalla es innegable y ha capturado la imaginación de miles de fans alrededor del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por escuchar nuestras reflexiones sobre Mert y Afra. Esperamos que esta exploración del tema haya sido intrigante y les haya dado una perspectiva clara de lo que se comenta y se percibe. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Mert y Afra son pareja? ¿Les importa o prefieren centrarse en su trabajo? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos que también son fans de Mert y Afra, y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es invaluable para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.